Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Yo más que contento y complacido de tenerlos por este canal una vez más, ya que somos una pequeña familia en este canal que sigue creciendo y todo eso se debe gracias a su apoyo. Como pueden observar, decidí cambiar de escenario y aprovechar esta pared que tenemos aquí en el cuarto, donde se encuentra la bandera de Honduras, y pronto de este lado van a estar la bandera de República Dominicana, ya con las luces que a mi esposa tanto le encanta. Y bueno, mi gente, siguiendo ya lo que vinimos, hoy les traigo el video de cómo ya puedes empezar a conducir en Estados Unidos con tu visa K1. Espero que este video les sirva de ayuda, así que sin mucho más que decir, empecemos con el video. Bueno, mi gente, yo ya teniendo un mes y días de haber llegado aquí, decidí ir al DMV. Esta es la oficina que tramita la licencia de conducir y la identificación personal aquí en los Estados Unidos. Llevé todos los documentos personales que yo sé que me pueden hacer falta ahí, pero sucede que me faltaba la I-485, el recibo que te mandan cuando ya tú ajustas tu estatus, pero yo no lo tenía porque todavía en ese entonces yo no había aplicado por mi ajuste de estatus todavía. Entonces yo creo que ni siquiera me había casado. Pues ellos me dijeron que yo todavía no podía aplicar por la licencia de conducir hasta tener esa carta que ellos me están exigiendo, según ellos. Entonces yo le pregunté a la persona que me estaba atendiendo que si mi licencia de conducir de Santo Domingo era válida aquí en este país. Ellos me dijeron que sí era válida, pero que solo era por un mes. También me dijo que si yo hubiese venido al principio de yo haber llegado a este país, me lo hubiesen dado solo por los 3 meses que uno tiene de vigencia en este país. O sea, por los 90 días que te dan para tú casarte en este país. Que era mejor que yo viniera con esa carta ya que a mí me falta, porque así ellos me pueden dar una licencia que dure un año y no la que te dan al principio por 90 días, que ese es el tiempo que tú duras con la visa de novio aquí en los Estados Unidos. Entonces, mi gente, yo ya me tuve que esperar hasta poder ajustar mi estatus y ir con la carta que te manda el UCI a las oficinas del DMV. Pero entonces ocurrió otro problema, que fue lo de la pandemia que ya sabemos. Entonces cerraron muchas de las oficinas y nosotros tampoco nos queríamos exponer. Entonces ya tuve que esperarme, ya después de 7 meses estar en este país, fui a aplicar por la licencia de conducir. Fuimos el pasado 27 de agosto y nos atendió una muchacha dominicana que le agradecemos mucho porque fue bien servicial y muy amable en todo momento con nosotros. Creo que por ser del mismo país hicimos simpatía y por eso nos atendió tan cordialmente, que muchas gracias le damos por esa atención. Entonces ya ella vio todo mi papel y vio que estaban completos. Los papeles que a mí me exigían era la I-485, el ajuste de estatus, el recibo, la visa K1 estampada en tu pasaporte, el pasaporte de mi esposa también, el certificado de matrimonio de nosotros dos. Tienes que tener 2 pruebas de dirección de casa de que tú vives aquí. O sea, 2 cartas que te hayan llegado cualquiera, solo que diga que es la dirección que envían aquí y tu nombre. No sé si me entendieron. Y también, nada, solo eso. Casi se me olvidaba, también deben de ir con la licencia de su país de origen y la I-94, que este es el recibo que a veces viene estampado en tu pasaporte, o tú lo puedes sacar del internet también. Ahí en donde dice la fecha que se vence tu visa, tu estadía aquí, y también dice la fecha de entrada que tú tuviste cuando entraste aquí a los Estados Unidos. Yo ya teniendo todos mis documentos en orden, me dijeron, bueno, ahora sí ya tú puedes tomar tu examen para la licencia. Me pasaron a una especie de salita donde yo iba a tomar mi examen teórico. El examen teórico ya saben que es el que te dan en la computadora, que tú debes de responder una serie de preguntas para ver si tú estás apto para recibir la licencia. Algo que me gustó mucho de esa oficina era que en todo momento se mantenía a los 6 pies de distancia, y además que tampoco no había tanta gente, y que cuando tú llegabas ellos te recibían con alcohol en la mano por si acaso tú traías cualquier cosa de la calle. El examen consistía en una serie de 50 preguntas, la cual consistían en las leyes de aquí de tránsito del estado de la Florida, el cual ustedes reprueban con 11 errores y aprueban con 40 respuestas. Imagínense, yo tenía 8 errores, ya casi estaba
quemado, pero no importa si ustedes reprueban, porque ustedes pueden volver a coger el examen, pero van a tener que pagar $10 adicionales. El examen cuesta $40 y ya la segunda vez que ustedes lo vayan a tomar solamente le va a costar $10. Entonces, mi gente, yo ya con mi examen aprobado fui a donde otra persona a la cual me iba a seguir atendiendo. Y en esta parte le quiero dar un consejo, mi gente, porque yo creo que no todo el mundo sabe este tipo de categoría de visa que nosotros hacemos. Entonces le voy a dar un consejo, porque esa persona, cuando estaba revisando otra vez mi documento, no sé si fue que no se percató de que yo no vine con ese tipo de visa, que yo vine con la visa K1. Si fue que no lo vio en el pasaporte o es que está acostumbrado a otra categoría de visa. Entonces me estaba preguntando que dónde está la I-130 y yo le dije, no, es que yo no hice I-130 porque yo vine con la petición de novio. Y me estaba preguntando, es que aquí me dice que el requisito que debes de entregar es la I-130. Yo le dije, no, es que yo vine con la I-129F, que es la petición de novio. Entonces yo sabía que ella estaba confundida, porque yo sé que la I-130 es la petición de esposo. O sea, cuando tú te casas en tu país, que te pide tu esposo, que vienes ya con green card y todo eso. Pero no es, mi proceso no fue así. Mi proceso fue la I-129F, petición de novio, como ya todos saben. Entonces ella me dijo, ¿quiere que te enseñe lo que yo estoy viendo en la computadora? Y yo le dije, no, yo le voy a enseñar la I-129F aprobada. Entonces fui a la página del UCIS en mi teléfono y le enseñé donde está mi estatus, que ahí se guardan todos los procesos que tú estás teniendo con la visa K1. Entonces le enseñé donde dice la I-129F aprobada. Entonces ella se paró de su asiento y me dijo, dame un segundo. Y fue donde esta primera persona que me estaba atendiendo, la muchacha dominicana. Entonces yo veía que ella le estaba preguntando como cosas. Y en una yo escuché que la muchacha le dijo, no, pero que él no vino con ese tipo de categoría. Él vino con la visa de prometido, la visa K1. Y yo por dentro de mí, lo mismo que yo le estaba diciendo de hace rato. Entonces ya cuando ella venía de regreso, yo la observé y ella venía como con más pena. Entonces la primera muchacha que me estaba atendiendo vino hacia mí y me dijo, disculpa, la que ella no sabía de este tipo de categoría. Entonces ella también me dijo, I'm sorry. Entonces yo le dije, no te preocupes, que los errores son de los humanos. También me dijo que ella quería confirmar mi presencia legal en el país. Y yo le dije, ¿cómo? Pero si la visa K1 lo dice, o sea, en el pasaporte está. Entonces, mi gente, mi consejo es que lleven su I-129F aprobada, porque ellos tampoco me lo solicitaron, pero como personas precavidas que somos, tenemos que llevar todos nuestros documentos a procesos como estos para que así no haya ningún problema. Pero bueno, mi gente, ya después de todo eso, ella me puso a ver algunas letras para verificar mi visión, cómo está. Me dio como una especie de binoculares donde tú te lo tienes que poner y ahí tú vas a ver muchas letras, las cuales tú le tienes que ir dictando y ella te va a ir respondiendo si son correctas. Ya luego me dio este papel, que es un permiso para que tú puedas transitar libremente aquí en los Estados Unidos, hasta que me llegue la tarjeta de aprendizaje por correo a la casa. También me dijo que no estaban dando el examen práctico por cuestiones del COVID-19 y todo lo demás, no lo estaban implantando. Entonces yo tendría que dirigirme ya a otra de las oficinas a poder hacer el examen y hacer una cita con anticipación, porque tampoco lo estaban dando así como por orden de llegada. Solo tienes que hacer la cita online y poder ir a coger el examen de manejo. Entonces, mi gente, actualmente yo estoy esperando por la tarjeta. Otra cosa, que con ese carnet de aprendizaje tú no puedes manejar por sí solo aquí en Estados Unidos. Tienes que manejar con una gente que sí tenga la licencia al lado de ti. Ya tengo 6 días esperando ese carnet. Yo pienso que en esta semana ya no pasa de llegar. Así que, mi gente, le estaré contando por ahí más adelante cómo me fue en el examen práctico. Así que deseenme mucha suerte. Otra cosa, mi gente, esta información que yo les di es aplicable solamente para el estado de la Florida. Si ustedes están en un estado diferente, deben de verificar bien cuáles son las reglas y las leyes que están en ese estado y cuáles son los requisitos que tú necesitas para poder aplicar por la licencia de conducir en ese estado donde se encuentra.
Así que mi gente, todas sus dudas y preguntas recuerden dejarlo ahí abajo en los comentarios, que yo con todo el placer del mundo se las responderé. No olviden de suscribirse y dejar su like, y nos estaremos viendo en el próximo video. Así que gracias por su apoyo mi gente, y hasta la próxima. Bye bye.